elevaron sus sueldos, queridos benefactores, mientras el pueblo tiene hambre. ¿Qué más quieren los señores? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieren los señores? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieren los señores? ¿Qué más? La mañana, 11 minutos, 7:11 minutos. ¿Qué tal? Buenos días, Montería. Buenos días, Cereté. Buenos días le decimos a la gente de Tierra Alta, de Montelíbano, de Moñitos, de Sagún, de todo el departamento de Córdoba, en el sur y centro de Sucre, en el centro y sur de Bolívar, y lógicamente a todas las personas que a través de las diferentes plataformas de tecnología nos ven y nos escuchan a diario, como desde hace 35, 38 años, a través del bloque informativo de La Voz de Montería. Tenemos abundante material para el día de hoy. Vamos a evacuarlo a la mayor brevedad posible para que no se nos quede marchito. Bueno, tengo que arrancar por una noticia local y es una noticia muy positiva que ya mi compañera Mayerlin Barbosa la dio a conocer, y es que afortunadamente el alcalde de Montería salió negativo después de la prueba de COVID. Perfecto. Voy a arrancar con algo antes de presentar al invitado que tenemos en el estudio, con algo que uno quisiera despertarse en este país un día que no hubiera escándalos, pero todos los días nos despertamos con un nuevo escándalo, una nueva preocupación, una nueva incertidumbre. Y es que ayer Otoniel dijo que él no fue capturado, que él se entregó. Y esa era una duda que existía después de que aparecieron las primeras imágenes de la captura y pues una persona sonriéndose totalmente. Le generó muchas dudas. El ministro de Defensa, el mismo presidente, el comandante de la policía salieron a refutar lo dicho por este narcotraficante que está pidiendo extradición y que muy seguramente en los próximos días será extraditado, pero que sí fue capturado. Ahora, el video donde él hace esa declaración a la JEP será publicado por la JEP el próximo viernes. Lo cierto es que él también dijo que él se entregó porque era tan duro el operativo que estaban haciendo para dar su captura que la mejor opción era entregarse, y no cabe duda que habían 500 comandos especializados de la fuerza pública tras la captura de este narcotraficante. Cuando son las 7 de la mañana, 14 minutos, me agrada saludar a una persona que, a mi manera de ver, aportó un grano de arena en el cambio de la construcción de la nueva política que Colombia necesita. Estoy hablando del exalcalde Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta y hoy candidato por el movimiento Fuerza Ciudadana al Senado de la República. Y digo que cambió porque él rompió una hegemonía que durante muchos años, pero muchos años, venía teniendo las familias, los clanes políticos en Santa Marta. Ya lo ayudó porque ya Carlos Caicedo lo había hecho, pero él ayudó a fortalecer ese proceso. Doctor Caicedo, muy buenos días. Doctor Martínez, muy buenos días. Buenos días, JJ, un saludo para ti y para todos los que nos ven a esta hora. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Hombre, contento porque yo como buen samario vi lograr ese cambio que se dio en mi querida tierra, de arrancarle de las garras el poder a quien durante muchos años no hicieron nada. Yo recuerdo, y se lo digo con frases concretas, esto para comenzar a ambientar un poquitico la conversación que vamos a tener, que el acueducto de Santa Marta lo pagaron 5 veces y nunca hubo acueducto en Santa Marta. Y uno decía, pero si los compes están ahí, está todo, y nunca hubo. Después que entra la nueva política, pues se ha mejorado mucho el servicio y eso es positivo. Pero vamos a hablar de política.
Se avecina una contienda electoral, doctor Martínez, en donde Colombia tiene que dar un paso trascendental para renovarse, y la renovación se inicia desde el Congreso. ¿Cuáles son las políticas que hay que cambiar en este país para que este país sea una verdadera democracia? Hombre, es una muy buena pregunta y parte de lo que nosotros estamos promoviendo. Primero, como elemento a señalar, que Fuerza Ciudadana es un partido que surge desde las regiones y partamos de ese centralismo que asfixia a los territorios de las regiones. Nosotros venimos de las regiones y no podemos seguir esperando que Bogotá nos decida todo. Incluso hasta los partidos alternativos deciden quién participa o no en la política y a nuestras regiones solo vienen a buscar los votos. Segundo, Fuerza Ciudadana habla de revoluciones. Aquí hay que hacer una verdadera revolución democrática. ¿Por qué decimos que hay que hacer una revolución democrática? Porque la ciudadanía en términos generales perdió la confianza en el Congreso. Este es el Congreso más desprestigiado de la historia. Perdió la confianza en la figura del presidente, se perdió el equilibrio de poderes. Las instituciones o los organismos de control están en manos del Ejecutivo. El Congreso está arrodillado a la figura del presidente y hay una pérdida de credibilidad. Se ha resquebrajado la unidad que debe generar la Constitución. Segundo, los problemas que se han acumulado por 200 años no se resuelven con paño de agua tibia. Aquí hay que hacer una verdadera revolución. Por ejemplo, que el Estado financie 100% la educación. Por ejemplo, que se acabe la Ley 100 y el Estado asuma la salud de todos los colombianos como un derecho. Por ejemplo, que se hable de una verdadera reforma agraria integral, que toque el tema de la tierra para que permita que los campesinos accedan a ella. Por ejemplo, aquí hay que hablar de un nuevo esquema tributario, que los ricos de este país paguen en función de su patrimonio y de su riqueza. Ahora, hablo de los ricos. Aquí cualquiera tiene 3 metros de tierra, o tiene una panadería, o tiene un carro de perro y ya cree que es rico. No, los ricos, que son los banqueros. Aquí hay que hablar por ejemplo, de que el Estado se administre o gestione para sí los sectores estratégicos, es decir, la explotación de nuestros recursos. Aquí hay que hablar de la renegociación de la deuda externa. No podemos seguir llevando a las alcantarillas 214 mil millones de pesos diarios en intereses. En fin, entonces aquí hay que hablar de descentralización administrativa, autonomía para los territorios. En fin, entonces aquí hay que hablar de revoluciones. Este país no va bien. Incluso una de nuestras propuestas centrales es que empecemos a hablar de una nueva constituyente. La Constitución actual no le garantiza derecho a los colombianos, no garantiza el derecho a la vida, el acceso a la tierra, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Entonces, si no se garantizan esos derechos elementales y fundamentales, ¿cómo podemos hablar de que estamos en un Estado social de derecho cuando no se garantizan los derechos? Permítame, lo interpelo ahí, doctor Rafael, porque me parece muy importante ese punto. Hacer una constituyente, ¿para cambiar qué? Para cambiar las reglas de juego con las que estamos llevando nuestra sociedad. Primero, definir claramente y recuperar o retornar a un equilibrio de poderes. Hoy la figura del presidente absorbió a todos los poderes, todos los órganos de control están en manos de él, gran parte de las ramas judiciales está en manos del Ejecutivo, el Congreso está completamente arrodillado al Ejecutivo, en la medida que tenemos un sistema político que se elige a través de tranzas y clientela. El gobierno quitó la ley de garantía y hoy genera las condiciones para que se reelijan los mismos congresistas que mantienen esa élite nacional. 18 clanes, 53 familias se reparten el poder a nivel nacional. Entonces, una constituyente que diga claramente que el Estado va a financiar la educación. Así de sencillo. Y no nos pueden seguir diciendo que plata no hay. JJ, plata sí hay. Por ejemplo, ¿por qué no revisamos qué le aportan a la superación de la pobreza las cientos de embajadas que hay en el mundo? ¿Qué le aportan los consulados? ¿Qué aportan las consejerías? ¿Qué aporta el excesivo gasto militar? ¿Qué aporta, por ejemplo, lo que se va en pago de intereses a la deuda? Lo que se va en corrupción. ¿O por qué no revisamos los contratos de concesión de la explotación del Cerrejón, del petróleo, en fin, de todos nuestros recursos naturales? Entonces, plata sí hay. ¿Por qué hablar de una constitución? Porque hay que hablar que el Estado va a garantizar la salud. 100% para todos los colombianos. 30% de los que acceden a los servicios de salud con el régimen subsidiado lo hacen a través de tutela. El privado va a querer quedarse con la plata
que hay y que se le paga. Entonces, la gente vive un verdadero viacrucis para que le den una cita con un especialista, para que le autoricen una intervención. En fin, entonces un poco, aquí hay que hablar de una constituyente porque eso no se hace con reformas y con leyes, sobre todo en un Congreso que está constituido por verdaderas mafias. Yo te quiero decir, en el Magdalena hay 5, los 5 son herederos de la parapolítica. ¿Qué interés pueden tener ellos en hablar de una reforma agraria integral? ¿Qué interés pueden tener ellos en hablar de lucha contra la corrupción? Entonces, aquí sí hay que hablar de una constituyente o unas revoluciones, y por eso se espera que haya mayorías en el Congreso, mayorías alternativas democráticas, como es Fuerza Ciudadana, que es un movimiento que tiene una lista al Senado con 83 hombres y mujeres, equipos que representan todos en común a las regiones y luchas sociales. Colijo por su respuesta, que lo que se pretende es que a futuro se acabe la puerta giratoria de yo te elijo, tú me eliges, o que el fiscal, el contralor y tal pertenezcan al mismo partido y pasen a ser verdaderos veedores de la función pública. ¿Entiendo así? Sí, total, JJ. Mira que ese es el ratón cuidando el queso. Es decir, los congresistas eligen a los que los investigan, a sus cuotas políticas en los alcaldes, en las gobernaciones. Es decir, esto es hay unas puertas giratorias que ya parecen más bien una ruleta. Entonces, aquí hay que acabar eso, hay que recobrar la independencia de los poderes y establecer unos mecanismos que la garanticen y la hagan sostenible en el tiempo. Todo está politizado, todo lo ha politizado, y no es malo si fuese por ideas, si fuese por principios, con ética, pero todo está en manos de la politiquería. Todo está en manos de la politiquería. Pregunta cómo se nombra un contralor en los municipios. Pregunta cómo se nombra un personero en los municipios. Cómo se nombra un defensor del pueblo. Cómo se nombra el propio Contralor Nacional. Entonces, es decir, cuando eso pasa por el Congreso, hasta ahí llegó. Eso es una gran verdad. Ahora, mire, ¿qué propone Fuerza Ciudadana como partido, como un gran núcleo de fuerza política para lograr, a mi manera de ver, el mayor problema que tiene el país, que es el desequilibrio social? ¿Cuál es la propuesta? No, se puede centrar en 3 grandes temas. Primero, hablemos de una redistribución de la riqueza. Si tú miras, Fuerza Ciudadana es un movimiento democrático, alternativo, popular, de izquierda, fundado desde el Caribe, que busca a través del Estado y la sociedad un nuevo modelo de desarrollo económico, ambiental, institucional, que distribuya justa y equitativamente la riqueza. Hay que distribuir la riqueza equitativamente. No puede ser que mientras todo el sistema financiero mundial pierde, el sistema financiero colombiano tenga ganancia. En medio de la pandemia, el sistema financiero colombiano tuvo ganancia. Entonces aquí hay que hablar de un nuevo esquema tributario. A más ingresos, más pagas. A más patrimonio, más paga. Lo primero. Segundo, hay que dar una verdadera lucha contra la corrupción. No puede ser que al señor Pulgar lo condenen por corrupción, entonces lanza la cuñada. No puede ser que un representante a la Cámara del Magdalena es condenado por parapolítica, o los 5 que hoy están, sus familiares fueron condenados por parapolítica y por corrupción, pero tienen las curules, tienen el poder, tienen la incidencia. Es decir, aquí hay que dar una verdadera batalla contra la corrupción. ¿Cómo? Persiguiendo a los testaferros, persiguiendo los recursos que sacan del país. Incluso está claro que en derecho y en materia penal las penas son individuales, es decir, no puede haber delito de sangre, pero políticamente habría que castigarle a los partidos. ¿Cómo es posible que hay partidos que son unas verdaderas listas de delincuentes, de cuello blanco, que no responden políticamente? Ponen un gobernador, el gobernador se le prueba corrupción y luego impunemente no pasa nada, vuelven a lanzar otro a aspirar como si no tuvieran responsabilidad. Fuerza Ciudadana no está exenta de que lleguen personas que obren de manera incorrecta, y el partido tendrá que asumir, expulsarlos. No solo expulsarlos, sino cerrarle la puerta a cualquiera que venga de esas corrientes o de esas fuerzas que llevaron a que esa persona tuviera ese cargo en nombre del partido. Entonces, aquí hay que dar una verdadera lucha contra la corrupción. Pero si los órganos de control que tienen que luchar contra la corrupción hacen más política que los políticos, porque son cuotas políticas, en el Magdalena la cuota de la Procuraduría era de Pulgar, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué objetividad y qué lucha contra la corrupción va a adelantar un contralor, un procurador o un fiscal si es cuota política de uno u otro partido o de una coalición?
Si a Fuerza Ciudadana le dijeran, bueno, mire, ustedes se van a encargar de hacer la reforma política que no se ha podido hacer en 20 años en este país, ¿cómo la harían y qué plantearían? Bueno, lo primero es que efectivamente hay que abrir los ejercicios, los escenarios de democracia. Es decir, abrirle la puerta. ¿Cómo es posible que hoy hay movimientos sociales que no pueden participar por los costos de una póliza o por el número de firmas que tienen que recoger? El señor Char, que tiene las Olímpicas, que tiene la alcaldía y que se ha convertido en un emporio económico, que al tiempo es un emporio político, tiene la fuerza para pagar y para recoger la firma. Nosotros recogimos firmas. Y no tienes idea la lucha, el esfuerzo tremendo que tenemos que hacer quienes recogemos firmas para poder participar en política. De manera que lo primero es, digamos, romper las barreras de acceso al ejercicio democrático. Segundo, con una reforma política que castiga a los partidos que avalan bandidos. Como te digo, en el Magdalena se reeligen los herederos de la parapolítica. Y pongo el Magdalena porque es el ejemplo y es el territorio donde vengo, pero pasa lo mismo en todos los territorios, sobre todo en la costa caribe colombiana. Ve a ver quiénes son los dos representantes de La Guajira, ve a ver quiénes son los representantes del Cesar, es decir, los que respaldan el clan génico. Hay que acabar a los clanes, y para acabar a los clanes tienes que abrir el ejercicio democrático. Segundo, hay que acabar los auxilios parlamentarios, es decir, no puede ser que el gobierno quita la ley de garantía y a partir de los pactos funcionales, entonces ahora está bajando fuertes sumas de dinero a las alcaldías a través de convenios directos que son de los congresistas y con los que van ahora a buscar comprar el voto. En algunos pueblos dan moto, construyen un baño, es decir, mercado, ya no la compra no solamente es la tranza de los 50, 100 mil pesos, sino ya hay verdaderas inversiones. Se hace muy costoso para poder llegar a una cámara, tener que invertir 4.000, 5.000 y hasta 6.000 millones de pesos. Y lo mismo sucede al Senado. Entonces, una reforma política que luche contra eso, contra la corrupción en el ejercicio democrático. Segundo, el castigo a los partidos, como ya te decía. Y tercero, la financiación del Estado en la política. Y lo otro también que hay que acabarlo son las famosas restricciones en política a los funcionarios públicos. El que es funcionario público, como en los partidos y en los países desarrollados, pues la gente tiene la oportunidad de premiarlo o castigarlo. Es decir, esa doble moral de que no pueden hacer política, pero quienes realmente financian y hacen la política son los que están en el gobierno. Entonces, que se diga de frente y se haga de frente para que se abra el ejercicio democrático y puedan participar quienes hoy están excluidos de la participación. Otra reforma, doctor Martínez, que está esperando el pueblo colombiano desde hace rato, y creo que es urgente hacerla, es la reforma a la justicia. ¿Qué hacer ahí? No, la reforma a la justicia es acabar la puerta giratoria. Aquí bien sabes que no se accede por mérito, sino por recomendación, por cooptación. Las personas que ascienden en la rama judicial hacia las magistraturas son normalmente recomendados, ungidos de quienes se están retirando, de quienes están en el ejercicio de los cargos. Aquí hay que establecer un sistema de meritocracia muy fuerte. Segundo, poner el recurso para descongestionar la justicia. Tercero, toca sistematizar los procesos. ¿Cómo es posible que en los municipios hasta hace poco era Vox Populi que se manipulaban los repartos? Entonces yo buscaba que el caso le caiga al juez que me conviene, al juez amigo, al juez conocido. Entonces aquí hay que hablar de una reforma, no solo en la forma, sino también en los procedimientos y en los recursos. Hay que poner recursos, descongestionar la justicia y la justicia no puede seguir siendo aparentemente tan garantista cuando prácticamente se ha hecho a favor del delincuente, la prescripción de término, la captura. Mira, nosotros en Santa Marta, yo fui alcalde y era sorprendente la diferencia entre el número de capturados y el número de condenados. Es decir, por tecnicismos, los abogados se valen de eso para buscar la libertad de sus clientes en lo que llaman la legalización de captura. Pero venga, si lo cogieron con el cuchillo, sí, pero lo tenía al revés, lo tenía mirando hacia él. Entonces va libre. O sea, no, pero ¿cómo así? Entonces no puede ser que más del 80% de todos los esfuerzos que se hacen en materia policiva, en materia de institucionalidad para llevar a los delincuentes ante un juez, terminen libre ahora con el amparo de un juez o en su casa por puro tecnicismo. Realmente esa es la desconexión que hay entre el Congreso que legisla y hace estas leyes y estas normas y estos códigos y la realidad. ¿Son tecnócratas o son políticos que hacen leyes en función de sus intereses?
Y estos temas de justicia realmente no los miran con detalle, no hablan con los jueces, no hablan con la policía, no hablan con la fiscalía. Te lo digo porque lo vivimos en carne propia. Y lo ve la ciudadanía. Cogieron a alguien atracando, robando, tiró el arma una cuadra antes, se sabe que ese era el atracador, que era el arma y que puso en peligro la vida de una persona y simplemente queda libre porque no fue cogido en fragancia, es decir, no tenía el arma en la mano. Pero venga, si todo el mundo lo vio, ese es, ahí están los testigos. No, va libre. Hasta que termina matando 2, 3, 4 personas más adelante, al final terminará condenado después de 4 muertos o después de haber acrecentado. Hola. ¿Qué lectura hace usted a propósito de su aspiración de llegar al Senado de la República por la lista de Fuerza Ciudadana, de la aprobación que hizo ayer el Congreso de la República de la Ley de Seguridad? No, nosotros realmente consideramos que es una ley regresiva. Aquí no se puede seguir penalizando la protesta social, no se puede seguir penalizando a quienes se manifiestan en democracia. De eso hablábamos ahorita, un Estado social de derecho que le debe permitir al ciudadano, en el marco de sus libertades, manifestarse. Otra cosa son que haya individuos que en el marco de una protesta o en el marco de una manifestación hagan daños, generen daños o atenten contra elementos o personas que deben ser judicializados individualmente, pero en términos generales y en contexto no se puede criminalizar la protesta. Honestamente, nosotros creemos que esta reforma, este código, es una reforma regresiva que busca es concentrar más el poder en manos en el Ejecutivo, y estamos hablando ya de un Estado autoritario, de un Estado fascista. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con estas reformas. A propósito del tema del gobierno, quiero preguntarle, quiero hacerle una pregunta mientras el director... Jota, discúlpame que te interrumpa. Ya está. Allá. ¿Listo, Rafael? Bueno, aquí como estaban hablando de hombres de Magdalena en Magdalena, don Jota, está usted a sus anchas panchas. No, es que yo sí... Esa es mi tierrita. No, ya vi que pedimos ese voto. Bueno. Doctor Rafael, he venido escuchando toda la entrevista y hay algo que creo que me tocaría como puntualizar. Cuando hablamos de la reforma a la justicia, y me escribía un oyente y me decía, pero lo que hay que hacer es una reforma a la injusticia. Aquí tenemos una cantidad de normas y nos explayamos en normatividades y entre otras, la reforma a la Constitución, una Constitución que defienden a ultranza la gente del M19, los que estuvieron involucrados, liberalismo, sectores conservadores, pero desde mi punto de vista como periodista y como analista político, se le han hecho cualquier cantidad de reformas, que no es la Constitución del 91. Más de 50. Sí, entonces, ¿cómo encasillarnos? Porque yo he escrito permanentemente en los últimos 2 años Asamblea Nacional Constituyente. En ese camino que no es fácil, ¿cómo llegar y por qué llegar a eso? No hay que llegar a eso, yo lo explicaba ahorita y lo decía porque este Estado... Mejor dicho, ¿cuál es la razón de ser de vivir en un Estado? Que el Estado, digamos, gobierna para todos y genera condiciones y equilibrio de poderes que le garantizan a los ciudadanos libertad, ¿cierto? Y que hay leyes que se cumplen y se hacen cumplir. Este Estado no garantiza la vida, no la garantiza. Si tú te vuelves muy crítico a ciertos sectores, pues pones en riesgo tu vida y el Estado no te la garantiza. El Estado no garantiza educación para todos, cuando es lo básico y lo elemental para poder insertarnos adecuadamente en un mundo globalizado. No garantiza la salud teniendo los recursos y pagándola, simplemente por un sistema entregado a privados. 30% del régimen subsidiado tiene que acceder a los servicios de salud a través de tutela. No garantiza autonomía en los territorios. Hay diferencias entre Nariño, Maicao, entre el Meta y el Chocó. Mire, discúlpeme que le interrumpa. El señor Eduardo Verano La Rosa nos vendió aquí una idea que lo acompañamos en el tema de que la autonomía del Caribe.
y lo eligieron gobernador. O sea, cada uno usó un trampolín para otra cosa y dejó colgados de la brocha a toda la gente que caminó y pensó que debíamos estar como todos los territorios, no solamente la parte caribe, todos los territorios deben tener, ¿sí?, esa autonomía que no es la balcanización de Colombia como han pretendido hacerlo. Sí. Por eso, porque se usó como una bandera política, porque es que eso no se puede hacer solo desde la costa. Hay que ir al Chocó y promover lo mismo, y levantar banderas y buscar que a través de un referéndum nacional bueno, fíjese que el problema no es las regiones pobres, que salen a votar inmediatamente. Claro. El tema es que Antioquia, y yo soy hijo antioqueño para que no vayan a decir que somos enemigos de Antioquia, es que Antioquia tiene el botón eléctrico nacional. Sí, claro. Sí. Ahora no van a decir que fueron los bandidos aquí de Córdoba, los Emilio Tapia y todo esto lo que se robaron en Hidroituango. No, se lo robaron, fueron antioqueños muy prestantes ellos y muy llenos de alcurnia, los que se robaron Hidroituango. Aquí hay que hablar de autonomía y es una de nuestras banderas, y no como un ejercicio de escalar políticamente. Hay que promoverlo y por eso lo hay que incluirlo en la Constitución. No puede ser, te voy a poner el ejemplo, yo era alcalde y un día en un discurso me tocó preguntar dónde es que mando yo. Porque no mando sobre el centro histórico porque lo hace el Ministerio de Cultura, no mando sobre el puerto porque está concesionado, no mando sobre el aeropuerto porque está concesionado, no mando sobre la vía central que cruza la ciudad porque la tiene el Ministerio de Transporte, no mando sobre el Parque Nacional Natural Tayrona porque lo tiene Parques Nacionales, no mando sobre los resguardos indígenas, no mando sobre el río porque lo maneja la CRA, no mando sobre la universidad porque era departamental, no mando sobre las playas porque es la DIMAR la que manda. Y yo digo, bueno, ¿dónde es que mando yo? Entonces, cuando salen los problemas, ahí salen los alcaldes. Pero los alcaldes terminan teniendo una concesión de una porción de territorio concesión porque se la concede el pueblo. Así es. Esa también es una forma de concesión. Entonces, nosotros volviendo al punto, sí hay que hablar de una constituyente, porque la Constitución perdió lógica. Es más, el valor simbólico de la Constitución aquí se perdió. La han reformado más de 50 veces. Entonces hay que hablar de una constituyente, entre otras cosas. ¿Qué reformaría de las instituciones como Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo? No, primero porque son temas muy puntuales. Hay que sacarlos de la esfera del Congreso. ¿Cómo? Hay que sacarlos de la esfera del Congreso. Es decir, simplemente que no haya terna. Preferiblemente incluso debería hacerse a través de un ejercicio democrático o a través de unas verdaderas instancias internacionales de competencia. Pero usted no cree que antes de llevar eso, aquí lo que tiene que haber es responsabilidad política y que por ejemplo en la Fiscalía y la Procuraduría debe ser directamente nombrado del presidente y se asuma quién es el responsable de la política a través del fortalecimiento de un Ministerio de Justicia que tenga, diferente a lo que estamos hablando de lo que puede ser una Contraloría. Así es. Que ahí sí estamos en otro tema. Pero Procuraduría y Fiscalía, al final, para que termine ejerciendo el poder el mismo presidente a través de su testaferro, que es el fiscal y que es el procurador. Lo que pasa es que así sucede en Estados Unidos y la gente responden las instituciones y la gente sabe diferenciar. Lo que pasa es que aquí hay una doble moral. Por ejemplo, le decía ahorita, no es posible que los funcionarios públicos no puedan hacer política. Cuando la hacen, todo el mundo la hace. O sea, ¿cuál es el problema de que la gente pueda abiertamente hacer política con la claridad de que el pueblo puede castigar? Lo que pasa es que estamos ante un pueblo que no sabe diferenciar, que no sabe castigar. No en vano, hoy hay gente que no tiene trabajo y vota por los que prolongaron o acabaron las horas extras. Pero hablemos algo, yo lo escuché que usted decía, que es que tenemos que transformar el Congreso, y ya aquí no vale el tema de que colocó a la mujer, que me metieron preso, colocó a mi prima, es que el tema pasa por la educación de nuestro pueblo. Nosotros elegimos mal, vendemos el voto el domingo y el lunes estamos quemando llantas y armamos, perdón la palabra costeña, un peo grande, cruzamos calle y todo porque no tenemos servicio de energía o porque no tenemos agua en el pueblo. Entonces, el proceso primero pasa lo que está pasando con nosotros. Si no, aquí debiéramos tener para la próxima 45, 50, 55 senadores progresistas que le den la oportunidad a la misma gente que vota de tener equidad y mejores leyes que le permitan tener un desarrollo. Pero es que la gente se quita la misma oportunidad, la desecha. Pero no, y por eso hay que buscar y es la pedagogía y poner los buenos ejemplos. Nosotros en el Magdalena la alcaldía la compraban y se elegía bajo el sistema que tú planteas. Llegó por primera vez un gobierno con el voto de opinión, 74,000 votos, luego Rafael Martínez con 93,000 y después me sucedió una compañera del mismo proyecto con 128,000.
y el gobernador hoy está con 345.000 votos en la gobernación. Es decir, ¿qué dice eso, hombre? Que la gente empezó a votar de opinión. ¿Qué quiere decir? Que para que vuelvan a llegar los de antes, pues le va a ser muy costoso, o definitivamente nosotros tenemos que hacerlo muy mal. Entonces se va abriendo el ejercicio democrático. Sí, pero ahí hemos visto cómo ustedes también le han hecho una persecución a través de los estamentos de vigilancia del Estado, que es de la oposición permanentemente, amagos de ir a la cárcel y muchas suspensiones. No, te quiero contar una cosa. De mis 4 años yo tuve 7 meses por fuera. Primero me sacó la Procuraduría 3 meses porque ¿No tuviste que tomar vacaciones? No, nada, 3 meses, ya me absolvieron, pero me jodieron 3 meses y jodieron a la ciudad y un plan de desarrollo y todos los proyectos que yo llevaba, porque uno por fuera, ¿qué puede hacer? Y después me sacaron 4 meses detenido injustamente, nos van a absolver en el juicio, pero también fueron 4 meses por fuera. Es decir, a los partidos de oposición, a los partidos de alternativa, nos ha tocado contracorriente. Por eso esto no se cambia desde la alcaldía solamente, desde las gobernaciones, hay que hacerlo, y desde el Congreso, hay que llegar al Congreso y a la presidencia. Ojalá pudiéramos abrirnos camino hacia la presidencia y estamos en una apuesta de largo plazo. No puede haber un partido político que no pretenda gobernar. Nosotros pretendemos gobernar este país. ¿Ustedes qué le pedirían a un presidente? Vamos a suponer el hecho de lo que pasó en Chile, es un parámetro que no debe desbordarnos de emoción a nadie. Sí. Porque yo creo que aquí nosotros le ganamos 5-0 a Argentina y ya somos campeones mundiales. Entonces, aquí los vecinos resolvieron su problema. Y lo primero que hicieron fue resolverlo con una Asamblea Nacional Constituyente. La derecha casi se priva y empezaron a mover los hilos porque la elección esta tenía fundamental ahora o nunca, se va a acabar el país. Y ya empezaron con unas campañas de desinformación que hoy están colapsando la bolsa de Chile, ¿sí? Y están tratando de crear un pánico financiero, como lo hicieron en su momento con Salvador Allende, a través de multinacionales pagas por los gringos, ¿sí? Y terminó en la tragedia que fue ese 11 de septiembre con el asesinato de Salvador Allende y el asesinato de la democracia en Chile. Sí, eso no es un tema que tenemos en ciernes aquí nosotros. Y es latente. Pero aquí hay que hacer, o resignarse o seguir hacia adelante y luchar, hacer la pedagogía, y poner todas las herramientas que tienen los ciudadanos que hoy están en control de los alternativos y de las personas que pensamos distinto en función de esa pedagogía. Aquí no hay que llamar al fatalismo si hay un cambio. No puede ser que quienes han causado este debacle social, 21 millones de pobres, y han gobernado 200 años, pretendan transferirle la culpa a los que no hemos gobernado. Es decir, aquí este país no lo ha gobernado la izquierda. Este país, la izquierda no ha tenido mayorías en el Congreso. En términos generales, la mayoría de alcaldías y gobernaciones no han estado en manos de la izquierda. Entonces, la gente lo que tiene que ver es qué le ha dejado el viejo modelo y qué futuro o perspectiva puede usted tener con personas que representamos ideas distintas. Ahora, hay que buscar la manera de generar esa confianza y esa tranquilidad también a los que tienen el capital, a los que tienen el dinero. Cuando hablamos de los banqueros, de los 50 billones de pesos que emitió el Banco de la República, que imprimió en papel moneda, 13 billones se fueron para la banca y entraron en ese proceso y engrosaron los recursos económicos de los banqueros, que no perdieron, que se volvieron mucho más ricos. Hoy ya no es Sarmiento, sino Vélez, el banquero más rico de Colombia. Pero aquí vemos que la distribución de la riqueza con la pobreza que tenemos en un país de más de 22 millones que rayan en la pobreza extrema, ¿sí? Y que ahora están echando campanas al aire porque el país que va a crecer al 11% y hoy le suben el salario mínimo a los trabajadores en el 11%. Entonces, no solamente los parámetros económicos que están marcados por una recuperación casi que automática y normal que se está dando en un país en que llega una recuperación económica, ¿sí? Pero esa recuperación económica se da por la misma dinámica mundial de la economía. Aquí, si hay un problema de contenedores en China o en cualquier otra parte del mundo, afecta a la economía gradualmente del resto del país. Entonces, esas campanas al aire que están echando,
no nos van a vendernos la receta que va a suceder lo de Chile. A Chile tienen que acabarlo, a Chile lo pueden moler para demostrar que no haya un efecto dominó en estas naciones. Total. Yo creo que aquí va a haber un cambio. Aquí hay que hablar de esas cosas. No por miedo entonces a que haya una fuga de capitales o haya una estampida de los capitales. Uno tiene que dejar de decir lo que hay que decir. Eso que tú dices, hay que decirlo. Aquí hay que revisar el sistema bancario y volver a una banca pública y poner a que los ricos de este país paguen en función de su riqueza. Nosotros le hemos entregado a la delincuencia organizada y también desorganizada en la eficacia de la banca pública. Los gota a gota no son otra cosa que el lavado del narcotráfico, el lavado de elementos que han adquirido los bienes y los tratan de lavar a través de esas movidas, y hoy encontramos que acabaron el Banco Popular, que fue el banco prendario, el que le permitía que el pobre llegaba con sus prenditas, con lo que tenía, llegaba y empeñaba, y hoy le quitaron a los campesinos el banco ganadero, al mediano y pequeño agricultor, ¿sí? Y ese pequeño y mediano agricultor le quitaron el banco ganadero. Y la Caja Agraria, que sustancialmente se pasa por una criba, ¿sí? Un sedazo donde el que menos le llega esos recursos es al campesino. Yo fui senador, mi estimado doctor, espero que llegue una fuerza bancada de Fuerza Ciudadana al Congreso de la República, y me tocó moverme en los temas agropecuarios en la Comisión Quinta del Senado. Usted allí encuentra que las leyes que se encuentran específicamente, por ejemplo, yo fui el autor de la Ley 302 que creó el Fondo de Solidaridad Agropecuario y Pesquero para favorecer con algo que se llama el seguro de la cosecha. No lo han movido, ni lo mueven, ni lo tocan, Ni le ponen recursos porque no les conviene a los grandes agricultores, a quienes no acceden a eso, donde aquí se diga, y también los grandes agricultores tienen el acceso a unos montos por pérdida de la cosecha, inmediatamente aquí tendríamos el fondo de más de 5.000 o 8.000 millones de dólares allí disponible. Pero aquí no hay eso. Ha empobrecido a la gente. Vámonos para los números, porque esto se gana con números. Sí, señor. ¿Cuántos senadores piensan sacar? Pues nosotros tenemos una obligación y es no sacar menos de 550.000 votos toda la lista, porque es el umbral. Aquí no estamos hablando que debíamos estar al orden sobre 24 millones de votos, debíamos estar al orden de los 700.000, 650.000. Sí. No creemos que vaya a haber tanto, porque el crecimiento inercial, y una cosa es la estampida, lo que hablan de la participación de los jóvenes, y otro es lo que se vio ahorita No es que ni siquiera en los jóvenes, pienso yo hoy, por por después del Consejo de Juventud. Exacto, de los consejos de juventud. Además hay un fenómeno acá que en las congresionales no están pues, tres grandes electores. No está el senador Uribe, no está Mocus y no está Robledo. Pero hay 8, 10, 12 candidatos, precandidatos a la consulta que también Que van a arrastrar. Hay una ley de arrastre. Pero también, digamos, se dispersa, es decir, se horizontaliza la votación, no se concentra en una ¿A cuántos votos realmente aspiran ustedes? ¿600, 700 Nosotros mínimo? tenemos una apuesta de 1 millón. Es nuestra apuesta como lista y estamos trabajando todos. Evidentemente creemos que no podemos sacar menos de 7, 8 senadores. Sí, efectivamente. 7, 8 senadores. 6, 7 senadores nos da ese millón de votos. ¿Ustedes no han mirado que el gran proveedor es Bogotá? Bogotá a pesar de que tienen a Holman ahí. Claro, Bogotá es el gran centro electoral y por eso está Holman, está Gilberto, que evidentemente es un influencer. Algunos dirían no ha participado, no sabemos cómo va a comportar en estas elecciones. Puede ser la sorpresa, para bien o para mal. Pero tenemos la esperanza de que Holman. Pero más allá de eso, hay liderazgos muy importantes con arraigo en los territorios. Está Emiro Arias de Santander, que sacó 40.000 votos en la pasada a la gobernación. Aquí mismo en Sucre está Juan David Díaz, estaba el señor Ordóñez, que aspiró a la alcaldía de Sincelejo. Juan David es el hijo de Eulaldo. Sí, de Euladio, sí está en nuestra lista. Está Pedro Durán de Cúcuta, está D'Angela Maestre, la mujer del ex. En la zona del occidente, ¿cómo está? Estamos allá está Camilo Cuellar, por ejemplo, en Nariño. Está Tulia, la mamá de Claudia Gurizátil. Es una apuesta extraña. Sí, está el padre huérfano, es un influencer y un padre bastante irreverente y polémico en el Valle del Cauca.
Por el Chocó tenemos, perdón, en el Cauca tenemos al MISAC, que por primera vez todos esos pueblos se unen con un candidato, después de 20 años van con el compañero Yalandá, Luis Yalandá. En el Atlántico tenemos al sector que ocupó la segunda votación a la alcaldía, Borges, van con el compañero Mota. En Bolívar tenemos varias candidaturas, en fin, entonces es una lista de 83 equipos. ¿Y en las cámaras, cómo, aparte de la... No, cámara solo tenemos la de Magdalena, Magdalena, solo tenemos Magdalena y eventualmente una en Santander que está peleando con tutela por un tema en la inscripción. Yo pensé que de la ustedes policía. iban a alcanzar a recoger las firmas para Bogotá. Recogimos firmas para Bogotá, para Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca. Se recogieron las firmas, pero honestamente tomamos una decisión como partido y con los colectivos porque este es un partido que no recibe financiación estatal. Es un partido que recoge firmas y que lo hacemos con esfuerzo. Y honestamente tenemos un pesito y dispersarlo podría tener el riesgo de que ni uno... O sea, todo se va a concentrar en la No, lista. Nos hemos concentrado en la lista al Senado y la lista a la Cámara en el Magdalena. Y si la de Santander logran concretar su inscripción, pues tendremos esa lista también. Para todos, no, para la mayoría es un secreto, no es un secreto de que en Magdalena es la base de todo. Sí. ¿A cuánto aspiran en Magdalena? Bueno, nosotros aspiramos a no menos de 120.000 votos al Senado en el Magdalena, Rafael Martínez. Pero hemos salido y por eso estamos acá hoy en Montería, no solo animando nuestra candidatura, el número 3 en Senado, sino animando a otros equipos para que Fuerza Ciudadana se quede en el territorio, como una alternativa de poder. Nosotros creemos que en la política uno no puede hacer ejercicios, se hacen en el gimnasio. Entonces, si vamos a tener un partido, vamos a tener un partido con proceso, con vocación de poder hacia las territoriales en las que viene. Es decir, que pueda tener candidatos a consejo, asambleas, alcaldías, y aquí hay varios grupos. Petro, presidente. Nosotros... ¿Apoyan ustedes a Petro? Inicialmente tenemos unas conversaciones con Gustavo Petro. Pero ahora, Sin para embargo, este proceso, ¿cómo van? No estamos haciendo campaña, nosotros no hemos cerrado lo que llaman un acuerdo programático, no tenemos claro dos cosas, que nos interesa tener claro desde el principio. Cómo va nuestra agenda programática en el programa de gobierno y segundo, cuál es el compromiso de esa presidencia frente al Magdalena, que ha sido brutalmente bloqueado por Duque y sus aliados en virtud de que... Pero no diría uno que es más fácil entenderse entre sectores progresistas y pasar, le cuento, o sea, mi experiencia de lo que me ha tocado vivir al interior de participar en el pacto histórico, yo le llamo el impacto histórico, porque hemos encontrado, y estoy asimilando y tratando de entender la hostilidad, no la ignorancia, la hostilidad y la falta de comprensión de quienes algún momento han estado muy cerca de Petro y se creen los dueños de Petro. Y tienen las llaves, no permiten que nadie se le acerque, y romper ese esquema fue una dificultad enorme, y entender por qué la gente no piensa en que su candidato, que hoy a todas luces es la apuesta de que mínimo va a estar en una segunda vuelta, sí. Mínimo, pero si no hay una amplitud para que se hagan acuerdos, como lo que a esta altura ustedes no tengan ya un acuerdo con Petro, es muy... Sí, porque no se trata, evidentemente, pues, delicado. Digamos, vamos a ponerlo en estos términos, pues digamos, no estaríamos con otro, pero tampoco va a estar animado como podría estar si evidentemente ahí están recogidos nuestras ideas, pero además también hay un compromiso frente al gobierno departamental. ¿Ideas como cuáles? ¿Cómo? Ideas como, por ejemplo, la educación gratuita. Por ejemplo, la reforma agraria integral, por ejemplo, la federalización. Bueno, eso se la hemos escuchado a Pedro. La federalización, por ejemplo, hablar de la constituyente, por lo menos. Cuando tú me hablas de federalización, ¿de qué estás hablando? Estamos de un cambio a que se conviertan los departamentos en estados. Sí, señor. En estados, bueno, sí. Esa es la primera. Sí. Estamos hablando casi que volver a la constitución de Camilo Torres. Bueno, pero con autonomías y con autonomía manteniendo. Bueno, eso hace parte de eso. Claro, manteniéndolo. Ahora, nosotros hemos dicho, vamos por todo, pero con que logremos autonomía ya hemos ganado, porque es que cada vez hay más concentración. Ahora en medio de la pandemia hubo más reconcentración. A mí lo único que siempre me asalta, porque yo soy enemigo de la centralización, ¿sí?
es que se convierta Barranquilla en la Bogotá. No, O claro. sea, no. que eso es lo que a uno siempre la salta y dice, sí, pasamos de una capital Ahora entonces- en manos de otra, entonces vienen los charros y nos aplican la medida de ellos. ¿sí? Por eso es que cuando hablamos de un estado federal, hablamos de que cada departamento puede hacerse sus propias leyes, sus propias normas, con un esquema tributario donde, evidentemente, los recursos se quedan en el departamento, en Y el, la en el nuevo transferencia- estado, y se transfieren recursos a nivel central. Y no es como ahora que los señores de la DIAN hacen lo que les da la gana, Así sino es. que haya una autonomía, inclusive el hecho de ser un Estado también tiene diferencias locales y estatales frente a otros, porque también ahí operan los temas culturales, no puede ser lo mismo por allá en el Cauca, donde su composición étnica es diferente a la del Chocó o a la de Córdoba. O al mismo Atlántico. Entonces, frente a lo que decía ahorita, frente a lo del pacto, por ejemplo, digamos que no participa uno tan animadamente cuando esas cosas están claras a cuando no están claras. Y segundo, la misma indecencia, digámoslo así, o el indecoro de tener una lista a cámara en el Magdalena. Pues en el Magdalena la lucha es contra los clanes, lo que nos ha costado cárcel, persecución, intentos de asesinato. Pero usted cree que una lista en el Magdalena pueda causarle daño cuando igual de pronto le está restando. O sea, hay análisis. Sí, claro. Es como decir, ¿por qué usted está aquí en Córdoba? ¿Por qué yo vengo a Córdoba? Ajá. Nosotros estamos en dos tareas. Una, No, es que tiene que estar todo el país. claro. Es que si usted no va a No, todo el estamos país, listos. un voto que se descuidan de Chocó, por allá de Nariño, es que ustedes deben armar, y por eso le pregunté lo de las cámaras, No, pero y ¿sabes? si no, armar las coaliciones, pero ¿sabes porque qué? si las coaliciones Pero, también claro, retornan pero ¿sabes votos. que también uno de los criterios que tuvimos presente fue ese? Hey, listo. Nosotros, una de las razones para no animar esas listas a cámara fue también que de alguna manera... Bueno, doctor, aquí una de las Ay, hombre, especialidades de muchas aquí gracias. es el cafecito, Café Córdoba. Muchas gracias. No nos pagan un peso estos señores, además. Pero nosotros no vamos a renegar de nuestro café, No. café, sí. Nosotros, una de las razones también que y las consideraciones que tuvimos para, digamos, no seguir animando esas listas a cámara era esa. Precisamente, pues, tratar de concentrar todos los votos del espectro de la izquierda en el pacto. Necesitamos mayorías en el Congreso, pero en el Magdalena, cualquier 10.000, 15.000 votos que saque esa lista, le abre camino a una curul de los tradicionales. Pero fíjese, yo le confieso algo. Se lo confieso. De pronto, aquí lo que ha habido es falta de diálogo. Y ha habido falta de diálogo es porque aquí hubo una orgía, perdóneme que así, de avales y de locuras y de llegada de gente de última hora. Y al final hubo un error, que yo considero que fue un error en la organización del pacto histórico, hasta lo último. No se sabían los números. No había números. Todavía ayer Francia, No había el sector números. de Francia Márquez se fue. Lo de Francia también tiene otros aspectos que creo que hay mucho más cosas, minucias por debajo Sí. que la que hay por arriba, pero es incómodo Pero también. igual seguramente, mira, nosotros que hemos Eso dicho, tiene que- para serte sincero, nosotros no dependemos del pacto histórico, mucho nuestra agenda y nuestra apuesta no pasa por el pacto histórico. Nosotros vamos como Fuerza Ciudadana, vamos hacia adelante, son compañeros, somos primos, como nos han querido ¿Cuántos decir. votos? ¿Cree que puede En el sacar usted? ¿A dos Magdalena, cámaras? ¿Cuántas cámaras? En el Magdalena ¿Cuántas cámaras? nosotros vamos por 2 cámaras. ¿Con 120? Con 120 tenemos 2 cámaras, sí. 2 cámaras. Sí. Y Senado. Allá pues, se eligen por lo menos- 5. Sí, se eligen 5. Serían 5. O sea que estaríamos hablando de los sectores estos tradicionales y No, una. 3 los sectores los tradicionales y dos el pero sector estaría alternativo. distribuido la U, liberalismo. No, estarían concentradas posiblemente en Centro Democrático, Cambio Radical, y la otra se la estarían peleando entre liberalismo y la U. ¿La liberalismo está muy mal? Pues ellos, allá hay una candidata única, digámoslo así, ella arma lista, pone 4 muñecos ahí, le pone una plata, la lista le termina costando 8.000. ¿Cuál es la lista de los medios cotes? Es la de Cambio Radical. Ellos decidieron, de hecho ayer salieron 2 de Cambio Radical de los que estaban ahí, 2 hijos de parapolíticos, y quedó otro hijo de parapolíticos, la esposa pues, Franklin Lozano. Este alcalde de hoy de Magdalena, uno que De está Ciénaga. de Ciénaga, que está preso, o estuvo, que su esposa es representante de la Cámara, perdón, Ciénaga. A ese, Caramba, ahora Roncayo. mismo. Roncayo. Esa es la lista liberal. Esa es la lista liberal. Sí. Ese es el acceso que tiene
ella es dueño del partido, o por lo menos dueño de esa lista. La franquicia. Ella tiene la franquicia, ella configura la lista, pone 4 muñecos, le pone una plata, le suman una votación, más lo que pone ella y logra pasar el umbral. Lo ha hecho ya 2 veces atrás. Vamos a ver cómo le va en esto. Doctor Martínez, desde aquí, desde Córdoba, desde la costa, esta nuestra antioqueña y la costa de las sabanas, para llamarlos así, Sucre, nosotros les deseamos la mejor de la suerte y ojalá consigan votos, ojalá saquen una buena votación en Córdoba. Aquí viene todo el mundo y saca votos. Mire, aquí se van, en las últimas elecciones se fueron más de 95.000 votos a lista de afuera. Tenga como eso como referente y que se vayan para personajes tan disímiles. Bueno, aquí sacó 7.000 votos en Lorica y Benedetti, yo no sé cómo lo sacó, pero sacó 7.000 votos en Lorica. ¿Sí? Aquí de pronto un personaje saca 1.500 votos en Montelíbano, donde salió y lo sacan. Y aquí en Montería también eso. Entonces, yo le diría que aquí lo que necesita hacer en esta zona mucho más pedagogía, porque dentro de los progresismos no todo el mundo le va a caminar al pacto histórico, y te lo digo que yo estoy en el pacto histórico. No le van a caminar. Mucha gente ve con muy buenos ojos el proyecto de ustedes, entre otras cosas porque tienen que venderlo más como proyecto Costa. Sí, más Caribe. En esta zona, más Caribe, eso creo que tiene una dinámica buena, sí. Y hay que meterse a luchar en Barranquilla, en el Atlántico. Con todo, allá lo estamos enfrentando y aquí vinimos a quedarnos. Hay que decirle a los cordobeses y a los monterianos que vinimos a quedarnos como proyecto político, que evidentemente es un proyecto regional, es un proyecto que reivindica a las regiones y que vamos a dar esa batalla. Sí, nosotros queremos estados, crear estados. ¿Hasta dónde podemos llegar? No sé. Habrá que ver cómo están las fuerzas políticas y si se da o no una constituyente. Y la gente le tiene miedo, la gente le tiene miedo. Incluso que Petro tampoco se ha tratado, no toca ese tema, del tema de la constitución. Y lo voy a sentar y lo voy a tener aquí, se lo voy a preguntar. Yo estoy de acuerdo con una asamblea, vengo promoviéndola. A mí me ha tocado con unos personajes aquí sentados como el expresidente Uribe. No quiero saber nada de Asamblea Nacional Constituyente y le meto y después al año, no, que Asamblea Nacional Constituyente o sea, cada vez que tienen una conveniencia política. Eso te iba a decir yo. Y parte de la diferencia, y bueno, yo creo que con el pacto hay coincidencia con nosotros en eso, es que las otras candidaturas, ellos lo que tienen que ver los que nos ven. Muchas candidaturas son proyectos políticos individuales, son empresas electorales que representan clanes, familias o grupos económicos. Nosotros, Fuerza Ciudadana, el Pacto Histórico, detrás de esas marcas hay apuestas nacionales, hay apuestas de país, hay apuestas sociales, es decir, hay unas apuestas por cambiar realidades. Bueno, vamos a hacer publicidad política gratis. ¿A quién tienen que llamar aquí para contactar de sus amigos o a qué teléfono tienen ustedes aquí para que la gente llame? Le cuento una cosa, la gente, anoten, la gente está pendiente siempre. Aquí tuve a Rodolfo Hernández y aquí salió con una cantidad de electores, el viejito. Sí, pero con una cantidad de gente del Centro Democrático que se voltearon con él. Bueno, entonces, yo le he dicho a la gente, si no va a votar por nosotros, no vote. Entonces vote por los del pacto. Si no va a votar por nosotros, no va a votar por el pacto, no vote por los mismos. No vote por los mismos, no cometa el mismo error. Y créame que esa misma pedagogía vamos a emplear nosotros. Nosotros tenemos un programa que hacemos todos los días de 1 a 2 de la tarde por todas nuestras emisoras, por radio, televisión, redes. Se llama Orientación Liberal. Es un programa que tiene 50 años de estar al aire. 50 años haciendo pedagogía política. Y vamos a hacer esa pedagogía política y si usted está aquí, pues lo vamos a invitar. Mira, yo voy a invitar a que nos sigan a nuestras redes o que nos escriban al interno de nuestras redes. No te voy a dar un número de aquí de Córdoba. No, un teléfono celular. No, un teléfono, exacto, dame el número mío, 300, porque en esto pasa, seguramente les pasa en el pacto. Cuando se da un número, entonces los demás se está fortaleciendo, empoderando. Y aquí queremos crear un proyecto. No, ya están diciendo una cantidad de farsantes de Colombia humana. Así se los digo yo, porque así ha sido para decírselo de frente. Si entrevistaba
a Rodolfo Hernández, si entrevistaba a Francia Marca, si entrevistaba a políticos. No, nuestra labor como periodista independientemente Claro, de la afiliación de la política, militancia que uno tenga. es que nosotros tenemos que sacarle el máximo como dice uno, el máximo de fruto a quien uno está entrevistando, porque no hay otra forma de conocer qué es lo que están pensando los demás si usted, con honestidad, con equilibrio, le pregunta a su entrevistado qué quiere y por qué quiere. Es que aquí no llegan ustedes aquí porque fue que se le ocurrió de que ahora quiere ser senador. No, todo el mundo hace parte de un proceso. Hay muchos que son alcaldes y no quieren ser senadores. Oye, Sí, hay que traer a la oposición también, a Uribe, todo A eso. todos para tienen que estar confrontar sus aquí. ideas, para confrontar sus ideas. Bueno, yo quiero dar este número que es la gerente nacional de campaña y ahí vamos direccionando cómo organizamos los equipos. Y acá. correo electrónico, Sí, página, todo eso, ¿no? 301-259-8923. 301-259-8923. Ahí está la gerente nacional de Sí, campaña. vamos a generarlo para que cuando esta entrevista se repita, la gente pueda tomar estos datos Claro. y los llamen a Y ustedes. nuestras páginas, nuestras cuentas, bueno, lafuerzaciudadana.com.co y nuestras cuentas mrafael70 al interno, yo atiendo y contesto hasta donde más puedo y voy orientando, voy redireccionando. Y como le digo a la gente en los territorios, hey, no va a votar por mí, yo tengo los votos en el Magdalena y tengo que buscarlo en toda Colombia, pero estamos buscando un umbral mínimo, pero estamos buscando 1 millón de votos también. Entonces, vote por cualquiera de nuestras listas. Entonces, compañeros que hay en toda Colombia, se los voy sumando, porque la verdad queremos hacer un proyecto colectivo, horizontal. Luego sí tendremos que decidir cómo nos damos unas instancias de gobierno que están plasmadas en nuestros estatutos. Bueno, primero que todo quiero desearle lo mejor. Quiero desearle que no coloquen 120, sino 200,000 votos en el Magdalena, que en el Atlántico, en toda la costa Caribe, recojan siquiera 600,000 votos, que el resto de lo que llegue es ganancia, que no dependan del resto del país, que sea la costa atlántica la que se pellizque, que sea el campesino, el obrero, el trabajador, el ama de casa, la clase media y la clase media arriba de quinto y sexto que llaman aquí, están allí y se creen ricos, que no son ricos, que solamente gozan de algunos privilegios, pero que en cualquier momento de un espabile de nuestra economía, la gente termina pasando un San Juan sin sombrero. Mira, más de 600,000 pequeñas empresas se quebraron. Estoy seguro que más de esos 600,000, más de uno se quería rico. Y ya, en menos de un Pero año yo, está la pobreza. pero yo le propongo algo, doctor Rafael y futuro senador, le propongo algo. De que usted aquí se comprometa con nosotros, de que vamos a trabajar por la integración de la costa, independientemente de la concesión que tenemos federalista, ¿sí? Es que se haga el tren del Caribe. Total. Un tren que comunique en carga y pasajeros turísticos a toda nuestra costa Caribe, Mira, desde Chocó, desde la zona del Chocó, que aunque sea Pacífico también es Caribe y tiene mar Caribe, tiene mar Atlántico, para que se comunique y lleguemos hasta Santa Marta. Fue una de las propuestas que estaban Mira, allí plasmadas en la autonomía Quiero Caribe. decirte lo siguiente, que parte de la falta de progreso y desarrollo de la costa es precisamente esa falta de visión y de unidad que hay. Nosotros teniendo unas bancadas costeñas, debería alguien convocarla. Nosotros nos comprometemos a convocarnos. Hey, hagamos causa común en algo. Cuando yo estaba en el Senado, teníamos la bancada costeña Eso hay que y nos reunirla. reuníamos. Eso. Lo que sucede es que la llegada del Centro Democrático, Rompió todo. claro, porque ellos tienen una unión monolítica y no dejan que la gente de ellos se mueva a un lado porque consideran que es una violación estatutaria y una violación ideológica. No, aquí nosotros tenemos que reunirnos, reagruparnos y si somos 30 somos 30 y si quedamos 20 somos 20 y si somos... Pero no es lo mismo 15 senadores con una posición frente a un tema nacional, hablándole a la mesa al presidente, o que un senador solo. Sí, independientemente de quien sea Claro, presidente. Independientemente, es que nosotros lo hemos dicho, es que nosotros, por eso veremos a ver cómo se va a tramitar ese tema de la gobernabilidad.
Porque Bueno, nosotros no nos callan por un puesto. el movimiento de la Piragua está en el puesto 28, la doctora Angélica Verbel es la 28. Acá se está apostando por sacar un número importante de senadores y yo creo que la apuesta es buena, pero me preocupa, repito, es que no haya los principales acuerdos se hagan con nuestras fuerzas hermanas y que además de eso, pues la presidencia de la República es importante, pero es importante de que se tenga una bancada mínimo de un margen de 45. Yo no hablo de los 55 porque creo que de pronto no estamos todavía en la misma condición, pero por lo menos llegar a 40 de estos alternativos es mucho más fácil. Hay que negociar porque claro. La política es de negociaciones Así es. y nos tocará Y de negociar con concertar otra fuerza y y concertar. hacer acuerdos, claro. Siempre y cuando sobre la mesa y con líneas rojas, porque también uno en la política tiene que tener líneas rojas. Nosotros, el gobernador le han hundido a la Asamblea 32 proyectos de ordenanza. Eso se resolvía entregando un hospital. ¿Ya? Listo. Pero uno tiene líneas rojas. Cuando el pueblo te da la oportunidad de gobernar para que ponga los bienes públicos al servicio de la gente, tú no puedes por gobernabilidad transar un bien público para tener una mayoría. Es difícil, obstaculiza, demoran las cosas, pero parte también de la coherencia y de esa línea roja que el día que tú la rompes, ya tú empezaste a caer en el terreno de lo mismo de nosotros. Bueno, candidato, despídase de la gente de Córdoba, Sucre, Bolívar, Antioquia, todas estas regiones que lo están escuchando y mándele un mensaje. No, muchas gracias por la oportunidad a todos los que nos han escuchado, decirles que aquí hay una alternativa, un proyecto político distinto, nuevo, que surge desde el corazón del Caribe hacia el centro, que representa los intereses de las regiones, 83 equipos de todas las regiones del país, todos con un elemento común, queremos cambio y nos comprometemos a trabajar por revoluciones, a hacer causa común con una mayoría progresista, alternativa, y esperamos que se den esos cambios a partir de la agenda legislativa. Pero nosotros sí queremos decir que a nosotros nos verán dando batalla, presentando leyes, haciendo control político y recorriendo los territorios. Esto no termina el 13 de marzo. Su número en el Teletón. Número 3 en el Teletón. ¿Quién es el 1? Fuerza Ciudadana. El primero es Gilberto Tobón, un académico, un profesor ¿Esa apuesta por qué la hicieron por Gilberto? Porque nosotros consideramos que es más nacional en términos de reconocimiento Gilberto Tobón que Rafael Martínez. Y una política no puede tener egos, o los egos hay que tenerlos a la lista. Es la lista lo que es la lista. Entonces, segundo está una compañera Angélica, que es madre de uno de los compañeros o uno de los muchachos asesinados por el Estado en medio de la protesta. Está Rafael Martínez tercero, cuarto D'Angela, quinto Holman Morris y así sucesivamente. Hicimos una lista cremallera hasta donde llegaron las mujeres, un poco también, pues, más o menos haciendo lo mismo que hizo el sí, una apuesta no de relleno, sino de... Exactamente, pero cada uno juega en función de su propio capital, de su propio liderazgo y de su propia construcción, de un liderazgo nuevo. Bueno, muchas gracias. Senador, que tenga usted, porque sé que van a sacar una buena bancada y le deseamos lo mejor de lo mejor. Vámonos a comerciales y ya volvemos.